Es momento para nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Y atención, porque ninguno murió en la fecha atribuida. Ay, señor. Pero bueno, a veces los convencionalismos, ¿verdad? Decir, bueno, pues vamos a buscar una fecha para todos. Ese día lo nombramos Día del Libro. Bueno, pues Jesús viene aquí a desmontar el mito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos dejado atrás el Día del Libro y hasta, bueno, pues hasta ahí bien. Sí. El Día del Libro, pues está bien que se use una fecha. 23 de abril. Ajá. Claro, lo que pasa es que sabíamos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare se supone que habían muerto ese día, ¿no? Claro, por eso instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va? Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en liza, que ya para el colmo de las sincronicidades decían que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llaman mucho la atención y me hace muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes y se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Astrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Sí. Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, de caridad. Sabes que le entierran de caridad, muere pobre de solemnidad, ¿no? Y en este convento de las Trinitarias, que era, pues, pertenece a la Orden Tercera de San Francisco, en la que él profesa unos días antes. O sea, él no se hace religioso de esta orden hasta el 2 de abril, donde, bueno, yo creo que ya ve las puertas abiertas del cielo, ve ya casi a San Pedro ahí, y se busca un sitio. Y él se busca un sitio, ¿no? Como por otra parte, pues hizo en su época también Constantino, ¿no? Cuando se convierte al cristianismo casi in extremis, dice, por si acaso no va a ser que lo de los cristianos sea verdad. Bueno, pues en este caso no era así, porque Cervantes era una persona muy religiosa, a pesar de que fue excomulgado en unas cuantas ocasiones. Pero bueno, él sí quiere profesar en esta orden sencillamente porque gracias al dinero de esta orden pues se liberó de su prisión de Argel, entonces él siempre estuvo muy agradecido. ¿Y qué pasa con William Shakespeare entonces? Y con William Shakespeare, efectivamente, una vez que ya queda, yo creo que bastante determinado, ¿no? Que el día del sepelio es el 23 de abril, que él muere realmente un 22, por lo tanto ya el día del libro, como ves, habría que cambiarlo. Bueno, nos queda el otro, ¿no? Dice, bueno, pero Shakespeare sí murió. Al menos vamos a intentar mantener esta fiesta o esta celebración de alguna forma para que no se nos desmorone, ¿no? Una de las fiestas más emblemáticas que hay en España. Bueno, pues a Shakespeare le ocurre algo parecido, aunque no igual. Es decir, realmente él muere en la misma fecha que Cervantes, pero sin embargo no lo hace el mismo día. Albricias, puede pensar más de uno. Ya estamos con las cosas anglicanas. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente. Yo creo que los oyentes más avispados se van a dar cuenta de que estamos hablando de que el calendario
que en ese caso estaba funcionando, estaba en vigor en Inglaterra, no era el calendario que estaba funcionando en ese momento en España. En España sí había entrado ya el calendario gregoriano, esa famosa reforma que entra en vigor el 4 de octubre de 1582. Pero en Inglaterra estaba el juliano. Pero en Inglaterra estaba el juliano. Fíjate que no entra el gregoriano hasta el mes de septiembre de 1752. O sea, todavía quedaba unos cuantos años. Ya sabes que los ingleses siempre han sido muy suyos y cualquier adaptación de normas tradicionales, ellos, a pesar de que después entran por el aro, les cuesta y dejan pasar unos cuantos años. En este caso, estamos hablando desde el 1582 hasta el 1752, sí, que es cuando se aplica su calendario, el calendario gregoriano. Pero en ese momento es el calendario juliano. Entonces, ¿qué ocurre con el calendario juliano? Pues evidentemente que hay un desfase de días. Estamos hablando que se estaba atrasando en 11 días respecto al tiempo real que marcaba el calendario gregoriano. Estoy hablando del calendario juliano, es decir, había esa diferencia. Por lo tanto, cuando realmente muere William Shakespeare, es un 4 de mayo de 1616. Es decir, con posterioridad a la fecha de Cervantes, si en Inglaterra hubiera estado vigente el nuevo calendario, como ya lo estaba en muchos países de Europa. Entonces, el hecho de que coincidiera, entre comillas, el 23 de abril, es sencillamente porque no se estaba aplicando un calendario que ya se debería estar aplicando, igual que pasaba en el resto de los países europeos. Por lo tanto, técnicamente, cuando muere, o cuando se le entierra también, en este caso cuando muere, porque el entierro, es verdad que aquí no hay tantas dudas y tantas disquisiciones como en el caso de Cervantes, cuando muere sería un 4 de mayo, es decir, esos 11 días posteriores. Bueno, ¿cómo está la cosa? Qué curioso. ¿Y el Inca? Hombre, y Garcilaso de la Vega, el Inca, pues ocurre lo mismo. Yo siempre pensé que había sido el 23 de abril, y de hecho en muchísimas biografías, si tú coges ahora incluso un diccionario enciclopédico, pues puede aparecer ese dato del 23 de abril. Pero bueno, si te vas a la lápida que figura en la Capilla de las Ánimas de la Catedral de de Córdoba, que es donde está enterrado, pues allí lo dice muy claro. Allí se está diciendo que fallece un 22 de abril del año 1616. Y ahí, y te dice además que era un varón insigne, que era perito en letras, valiente en armas, en fin. Desde luego, el epitafio que le hacen es de lo más, casi hasta divertido, ¿no? Porque casi glosan más cualidades militares que las tuvo que las literarias. Pero al final, tasativamente, dice que fallece un 22 de abril, con lo cual al final dices, pero bueno, ni siquiera Garcilaso de la Vega murió un 23 de abril. Bueno, pues ninguno de los tres murió un 23 de abril y, sin embargo, todos los años, no hay problema, celebraremos el Día Internacional del Libro un 23 de abril. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, Miguel de Cervantes, 22 de abril, el Inca Garcilaso de la Vega, 22 de abril, y William Shakespeare 4 de mayo por ser un distinto. Por ser muy suyos, pero si realmente se hubiera aplicado ese calendario hubiera sido el 4 de mayo. Como no se aplicaba, es verdad que en Inglaterra en ese momento era lo del 23 de abril. Por eso decíamos que muere en la misma fecha, pero no en el mismo día. No en el mismo día. Bueno, pues un enigma literario más desvelado por Jesús Callejo. La fecha en la que no murieron. La fecha en la que no murieron. Pero bueno, yo creo que es divertido porque se seguirá celebrando el Día Internacional del Libro, pero saber estos datos yo creo que nos enriquece un poco más toda la historia de la literatura. En este caso las dos, tanto la española como la inglesa, que las dos van de la mano. Muy bien, Jesús, pues toma una pluma de oca. Ajá. Esta es de William Shakespeare. No sé, pero esto para ver que te contagia a dar el paso de oca, y no sé si esto es muy positivo. Bueno, pues de oca a oca y, en fin, ¿no? Sí. Epitafio donde me toca. Y efectivamente, de oca a oca, tiro por me toca, y así se llega al Camino de Santiago y así se llega a la Gran Catedral. El juego de la oca iniciático, que algún día hablaremos de eso. El momento para nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Y atención, porque ninguno murió en la fecha atribuida. Ay, señor. Pero bueno, a veces los convencionalismos, ¿verdad? Decir, bueno, pues vamos a buscar una fecha para todos, ese día lo nombramos Día del Libro. Bueno, pues Jesús viene aquí a desmontar el mito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos dejado atrás el Día del Libro y pues hasta ahí bien. Sí. Claro, el Día del Libro, pues está bien que se use una fecha. 23 de abril. Ajá. Claro, lo que pasa que sabíamos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare se supone que habían muerto ese día, ¿no? Claro, por eso instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va?
Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en liza, ya para el colmo de las sincronicidades, decían que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llaman mucho la atención y me hace muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes y se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Astrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Sí. Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, de caridad. Sabes que le entierran de caridad, muere pobre de solemnidad, ¿no? Y en este convento de las Trinitarias, que era, pues, pertenece a la Orden Tercera de San Francisco, en la que él profesa unos días antes. O sea, él no se hace religioso de esta orden hasta el 2 de abril, donde, bueno, yo creo que ya ve las puertas abiertas del cielo, ve ya casi a San Pedro ahí, y se busca un sitio. Y él se busca un sitio, ¿no? Como por otra parte, pues hizo en su época también Constantino, ¿no? Cuando se convierte al cristianismo casi in extremis, dice, por si acaso no va a ser que lo de los cristianos sea verdad. Bueno, pues en este caso no era así, porque Cervantes era una persona muy religiosa, a pesar de que fue excomulgado en unas cuantas ocasiones. Pero bueno, él sí quiere profesar en esta orden sencillamente porque gracias al dinero de esta orden pues se liberó de su prisión de Argel, entonces él siempre estuvo muy agradecido. ¿Y qué pasa con William Shakespeare entonces? Y con William Shakespeare, efectivamente, una vez que ya queda, yo creo que bastante determinado, ¿no? Que el día del sepelio es el 23 de abril, que él muere realmente un 22, por lo tanto ya el día del libro, como ves, habría que cambiarlo. Bueno, nos queda el otro, ¿no? Dice, bueno, pero Shakespeare sí murió. Al menos por lo menos vamos a intentar mantener esta fiesta o esta celebración de alguna forma para que no se nos desmorone, ¿no? Una de las fiestas más emblemáticas que hay en España. Bueno, pues a Shakespeare le ocurre algo parecido, aunque no igual. Es decir, realmente él muere en la misma fecha que Cervantes, pero sin embargo no lo hace el mismo día. Albricias, puede pensar más de uno. Ya estamos con las cosas anglicanas. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente. Vale. Yo creo que los oyentes más avispados se van a dar cuenta de que estamos hablando de que el calendario, que en ese caso estaba funcionando, estaba en vigor en Inglaterra, no era el calendario que estaba funcionando en ese momento en España. En España sí había entrado ya el calendario gregoriano, esa famosa reforma que entra en vigor el 4 de octubre de 1582. Pero en Inglaterra estaba el juliano. Fíjate que no entra el gregoriano hasta el mes de septiembre de 1752. O sea, todavía quedaba unos cuantos años. Ya sabes que los ingleses siempre han sido muy suyos y cualquier adaptación de normas tradicionales, ellos, a pesar de que después entran por el aro, les cuesta y dejan pasar unos cuantos años. En este caso, estamos hablando desde el 1582 hasta el 1752, que es cuando se aplica su calendario, el calendario gregoriano. Pero en ese momento es el calendario juliano. Entonces, ¿qué ocurre con el calendario juliano? Pues evidentemente que hay un desfase de días. Estamos hablando que se estaba atrasando en 11 días respecto al tiempo real que marcaba el calendario gregoriano. Estoy hablando del calendario juliano, es decir, había esa diferencia. Por lo tanto, cuando realmente muere William Shakespeare,
es un 4 de mayo de 1616. Es decir, con posterioridad a la fecha de Cervantes, si en Inglaterra hubiera estado vigente el nuevo calendario, como ya lo estaba en muchos países de Europa. Entonces, el hecho de que coincidiera, entre comillas, el 23 de abril es sencillamente porque no se estaba aplicando un calendario que ya se debería estar aplicando, igual que pasaba en el resto de los países europeos. Por lo tanto, técnicamente, cuando muere, o cuando se le entierra también, bueno, en este caso cuando muere, porque el entierro, es verdad que aquí no hay tantas dudas y tantas disquisiciones como en el caso de Cervantes, cuando muere sería un 4 de mayo, es decir, esos 11 días posteriores. Bueno, ¿cómo está la cosa? Qué curioso. ¿Y el Inca? Hombre, porque se seguirá celebrando el Día Internacional del Libro, pero saben estos datos, yo creo que nos enriquece un poco más toda la historia de la literatura. En este caso las dos, tanto la española como la inglesa, que las dos van de la mano. Muy bien, Jesús, pues toma una pluma de Oca. Ajá. Esta es de William Shakespeare. No sé, pero esto para ver que te contagia a dar el paso de Oca, y no sé si esto es muy positivo. Bueno, pues de Oca a Oca y, en fin, ¿no? Sí, sí. Epitafio donde me toca. Y efectivamente, de Oca a Oca, tiro por me toca, y así se llega al Camino de Santiago y así se llega a la Gran Catedral. El juego de la Oca iniciático, que algún día hablaremos de eso. El momento para nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, y atención, porque ninguno murió en la fecha atribuida. Ay, señor. Pero bueno, a veces los convencionalismos, ¿verdad? Decir, bueno, pues vamos a buscar una fecha para todos, ese día lo nombramos Día del Libro. Bueno, pues Jesús viene aquí a desmontar el mito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos dejado atrás el Día del Libro y hasta, bueno, pues hasta ahí bien. Sí. El Día del Libro, pues está bien que se use una fecha. 23 de abril. Ajá. Claro, lo que pasa que sabíamos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare se supone que habían muerto ese día, ¿no? Claro, por eso instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va? Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en liza, ya para el colmo de las sincronicidades, decían que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llaman mucho la atención y me hacen muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes, se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice. Es el Día del Libro y hasta, bueno, pues hasta ahí bien. Sí. El Día del Libro, pues está bien que se use una fecha. 23 de abril. Ajá. Claro, lo que pasa que sabíamos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare se supone que habían muerto ese día, ¿no? Claro, por eso instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va? Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en liza, ya para el colmo de las sincronicidades, decían que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco.
Tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llama mucho la atención y me hace muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes, se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Astrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Sí. Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, se supone que había muerto ese día, ¿no? Claro, por eso instauraron esta fecha, este Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y además así fue creada y establecido por la UNESCO en el año 1995. Bueno, y no solo el Día Mundial del Libro, sino también el Día del Derecho de Autor. Y eligieron esa fecha porque estaban convencidos, y muchos oyentes seguro que están convencidos, y seguro que algunos hará cruces, de que realmente Shakespeare y Cervantes, los dos, murieron, esa sincronicidad de estrella de la que muchas veces hemos hablado, murieron un 23 de abril del año 1616. ¿Y qué va? Pues qué va, efectivamente. Y encima hay un tercer escritor en liza, ya para el colmo de las sincronicidades, decían que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llama mucho la atención y me hace muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes, se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Astrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, de caridad. Sabes que le entierran de caridad, muere pobre de solemnidad, ¿no? Y en este convento de las Trinitarias,
que era pertenece a la Orden Tercera de San Francisco, en la que él profesa unos días antes. O sea, el colmo de las sincronicidades decía que también había muerto ese mismo día y ese mismo año, que es Garcilaso de la Vega, el Inca. Ya sabes que había dos Garcilasos, hablando del cronista de Indias, ¿no? Pues tampoco. Tampoco. Con lo cual ya es una serie de despropósitos que a mí me llaman mucho la atención y me hace muchas gracias. Un poco casi el objetivo cuando escribí en su día Enigmas Literarios era por eso, ¿no? Por desvelar estas cosas que la gente da por hecho y que cuando escarbas un poquito pues te das cuenta de que va, en absoluto. Que son errores que se van acumulando, que se dan por hecho de una forma sistemática, ¿no? Porque se van reproduciendo determinados libros o artículos y bueno, y nadie se plantea que realmente Cervantes pudo haber muerto en una fecha diferente al 23 de abril. Y efectivamente, por lo que tú y yo sabemos, porque tú también has investigado el caso, sabemos que murió el día antes. El día anterior. Se le enterró el día 23, es cierto, ese es el sepelio, pero murió el día antes. A ver, murió el día antes, se le enterró el 23 de abril, aunque todavía no se ha encontrado el cadáver. Todavía no. Sabemos el sitio, lo cual ya es bastante, ¿no? Sí. Sabemos dónde está enterrado, incluso hay una placa en la entrada que lo dice, estamos hablando de la Orden de los Trinitarios en Madrid, donde, bueno, pues sí aparece que en alguna parte de ese cenotafio, como lo expresaba Astrana Marín, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, dice, todo el convento es un cenotafio, bueno, pues en alguna de esas partes está el cadáver o los huesos de Cervantes, pero sin saber dónde, ¿no? Porque, bueno, al final, por distintos avatares históricos se fueron perdiendo. Pero bueno, ahí por lo menos ha quedado constancia de que está. Pero claro, la muerte, el óbito, realmente no fue ese día. Y es verdad que ha habido bastante controversia porque ningún biógrafo ha sido claro en sus exposiciones. De hecho, se basaban en uno de los libros de difuntos de la iglesia parroquial de San Sebastián, donde se daba a conocer que el 23 de abril de 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes y prácticamente no se especifica más. Entonces, bueno, pues la gente entiende que cuando muere es el 23 y se le enterraría el día siguiente, como ocurría antes y ocurre ahora, por lo menos dejar esas 24 horas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Porque cuando se investiga un poco, pues en las actas de los franciscanos, porque sabes, como tú bien sabes, de caridad. Sabes que le entierran de caridad, muere pobre de solemnidad, ¿no? Y en este convento de las Trinitarias, que era pertenece a la Orden Tercera de San Francisco, en la que él profesa unos días antes. O sea, él no se hace religioso de esta orden hasta el 2 de abril, donde, bueno, yo creo que ya ve las puertas abiertas del cielo, ve ya casi a San Pedro ahí, y se busca un sitio. Y él se busca un sitio, ¿no? Como por otra parte, pues hizo en su época también Constantino, ¿no? Cuando se convierte al cristianismo casi in extremis, dice, por si acaso no va a ser que lo de los cristianos sea verdad. Bueno, pues en este caso no era así, porque Cervantes era una persona muy religiosa, a pesar de que fue excomulgado en unas cuantas ocasiones. Pero bueno, él sí quiere profesar en esta orden sencillamente porque gracias al dinero de esta orden pues se liberó de su prisión de Argel. Entonces él siempre estuvo muy agradecido. ¿Y qué pasa con William Shakespeare entonces? Y con William Shakespeare, efectivamente, una vez que ya queda, yo creo que bastante